Mujer, Dios es suficiente. Hechos de impacto relatados por personas que testifican del poder que Jesucristo tiene para sanar, liberar y cambiar vidas. Atrévete a creer y recibe tu milagro. Porque mujer, Dios es suficiente. Hemos sido bendecidos con un programa maravilloso. La primera parte con nuestras invitadas especiales. Ana de León de Panamá, que es la supervisora para Centroamérica del Concilio Misionero Femenil, y Becky de Sandoval, que es la presidenta del Concilio Misionero Femenil para Latinoamérica, la cual nos estará dando su testimonio. Bienvenida. Gracias. Un placer estar aquí, Dorita y Jenny. Gracias por estar en este programa, por la invitación. Comencemos el programa presentando a nuestra anfitriona, Dorita. Bienvenida. Nuevamente, gracias por permitirnos compartir con ustedes la segunda parte de este programa. E iniciaremos con Becky preguntándole cuál fue el detonante de su fe. Le doy gracias a Dios por este privilegio de estar aquí, pero ante esa pregunta, Dorita, lo más fuerte que hemos pasado fue el 21 de marzo del año 2009, con mi hijo, el más pequeño. Tengo 3 varones, el más pequeño de 22 años, empezó a adelgazarse y la gente decía que era un cáncer. Nosotros como padres pues estábamos esperando otra cuestión y gracias a Dios no fue ese cáncer, pero fue algo más tremendo. Empezó con un estreñimiento en su cuerpo y pensamos que era cualquier cosa, algún alimento que comió como muchacho, que se descuidó, pero se prolongó por 3 meses toda esta situación, hasta que el 21 de marzo él entra en una emergencia al hospital, ahí en la ciudad de Monterrey, para decirnos el médico que él tenía una colitis ulcerativa crónica indeterminada, un CUSI, que es una enfermedad que no se cura, pero que es muy grave. Y por causa de esa enfermedad y algunos tratamientos que se le dieron, él tuvo una ruptura intestinal. Pero fueron 52 horas sin darnos cuenta. Él tenía un dolor muy fuerte, sin darnos cuenta lo que había pasado. Y tiene que entrar a un hospital, un muchacho de 22 años, de 1,67 de alto, con 36 kilos de peso, con 4.4 de hemoglobina, entró a una cirugía que era una cirugía mayor. Los médicos, desde que él entró al hospital, los médicos dijeron, es una gravedad extrema, porque tuvieron que transfundirlo, ponerle sangre, para poderlo meter a operación. O sea que hubo una gran infección, Sí. o sea, es cuando se hace septicemia, algo así. Él salió en estado de septicemia, exactamente. Bueno, trabajaron en su intestino grueso, fueron muchas cosas muy difíciles, pero cuando él sale de cuidados intensivos, sale a cuidados intensivos, el médico dice que solamente tiene 24 horas de vida, que debemos de prepararnos porque él no va a pasar la noche. En realidad, en estado de septicemia, y dijo, no es posible la vida. Dijo, todas esas 52 horas que estuvo sin darnos cuenta de lo que estaba sucediendo, sin atención, dice, todas las bacterias están en todo su torrente sanguíneo. Sí, y cuando una bacteria toque un órgano vital, él va a tener un shock vascular y va a morir. Entonces dijo, es imposible que nosotros detengamos eso. Pero algo, Dorita, que yo me di cuenta y que va el detonante de la fe. Me recuerdo cuando el apóstol Pablo dice, cuando no sabemos cómo orar como conviene, el Espíritu Santo gime por nosotros con gemidos indecibles. Estábamos mi esposo, mis otros 2 hijos abrazados, y yo le decía a mi esposo, ¿qué vamos a hacer? Porque en ese momento no sabes exactamente. Pero yo recuerdo que mi esposo levantó su mano y él dijo, Señor, Aarón es tuyo, tú no lo diste, pero yo te lo entrego ahora. Dijo, levantó su mano más alta y dijo, pero también sé que así como con tu sola voz calmaste la tempestad en el mar de Galilea, yo sé que con tu sola voz tú puedes recoger las bacterias del cuerpo de mi hijo y hacer un milagro. Y que 2 elementos importantes: decisión de entregar a Dios lo que de Dios hemos recibido, como son los hijos, el regalo más preciado en la vida, aparte de la salvación, pero también accionar en fe, creerle a Dios en un momento desesperanzador.
Porque en un caso así yo entiendo, porque he oído de otros pacientes que han llegado a ese punto y que lo que se espera ahí es la muerte. Pero qué decisión tan importante y qué ejemplo de fe. Síganos contando. Sí, bueno, fueron, inmediatamente mi esposo habló al superintendente nacional para que nos ayudaran. No había los medios de comunicación que hay ahora, y pedimos la oración por toda la gente, pero en esos hospitales solamente nos dan 5 minutos para verlo. Mi hijo estaba bastante contaminado, estaba en la última sala, teníamos que entrar completamente como se debe de ser, pero el médico dijo no hay esperanza. Pero fue algo maravilloso, Dorita, porque en ningún momento pensamos ir a una funeraria, en ningún momento. Y una decisión que hicimos mi esposo y yo, somos pastores de hace 24 años, nos tomamos de la mano y dijimos, en vida o en muerte, tú sigues siendo Dios y nosotros vamos a seguir predicando que tú eres nuestro sanador. Fue una decisión, como decías ahorita, algo bastante difícil, algo muy duro, pero fue algo maravilloso. Pasaron, llegamos a la hora, casi llegando a la hora 24, y yo le decía a mi esposo, todas las iglesias están orando, todas las iglesias están clamando por nuestro hijo Aarón, y estamos esperando el milagro. A la hora 36, el médico nos dice, el muchacho se está comunicando con nosotros. Sería muy largo poder expresar o poder decirlo de qué manera él se estaba comunicando. Los médicos dijeron, se está comunicando. Entonces, cuando yo entro ahí con él, en ese momento, él solamente me hace así, mueve su manita y me hace así. Él estaba semi-inconsciente o inconsciente. Y entonces el médico... casi estaba como en un estado de coma. En un estado de coma. Pero fue algo maravilloso porque el médico me dice, se está comunicando con nosotros. Entonces ellos le acercan un cuaderno y él así garabateando su letra me dice qué me pasó. Entonces fue algo increíble porque él estaba en coma. Entonces, ¿qué me pasó? Entonces yo me acerco a él, a su oído, y le hablo muy fuerte. Le dije, fue algo muy leve, fue muy sencillo, pero recuérdate siempre, hijo, que Dios está contigo como poderoso gigante alrededor de ti. Fue un tiempo muy difícil, pasaron esas horas y los médicos por 78 horas, 74 horas, los médicos estuvieron diciendo que no había remedio, que en cualquier momento una bacteria iba a tocar un órgano vital y que él iba a morir. Hasta que pasaron 7 días de que él estuvo en ese lugar, él pudo salir de ahí. Fueron 3 operaciones. Fue esa operación, una operación muy pesada, muy fuerte. El 8 de septiembre fue la segunda y el 22 de diciembre fue la tercera de ese mismo año. Dorita, fue un tiempo de desafío de fe. Fue un tiempo donde tú ves a tu hijo, un muchacho profesionista, un ingeniero, mecánico administrador, con su buen trabajo en una de las mejores empresas, y verlo reducido a un pedacito, porque él quedó un pedacito. Son momentos en los cuales mi madre me enseñó algo, y esto es importante. Sí. Mi madre me dijo, cuando usted sienta que está enojada con Dios, o esté sentida, decía ella, con Dios, cierre su boca, apriete sus labios y no lo exprese, porque a Dios no se le pregunta por qué, a Dios se le dice para qué, qué es lo que Dios te va a enseñar. Pero es tan difícil en ese momento poderlo hacer. Muy difícil, pero se puede. Se puede. Se puede. En momentos extremadamente dolorosos como madre, sí puede uno callar su boca y sobre todo no enojarse con Dios. Exactamente. Porque la tendencia es cuando un padre, una madre o cualquier persona está enfrentando una prueba así, es enojarse con Dios, rebelarse contra Él. Sí. Pero en realidad, si es que Dios nos permite esas situaciones difíciles, sí, para poder intervenir con su gracia, su misericordia, su poder, y para que nosotros también crezcamos en la fe. Aunque alguien puede decir, entonces no quiero crecer en la fe. Sí. Pero no, ya la fe está ahí, sí, y solo es de ponerla en acción. Es probada la fe. Es probada la fe. Así sí, así es. Y yo duré 3 días, previo el 21 de marzo, yo duré 2 días en hospital con él, porque ya había estado internado. Y todos esos días yo no había llegado a casa, no me había aseado. Y yo recuerdo que llegué una madrugada, un sábado, el sábado que lo operaban a él, a las 4 de la mañana, y lo primero que hice, claro, hice a darme un baño. Y estando yo en el baño, está algo bien, bien tremendo.
yo escuché la voz de Dios a mi oído y a mi espíritu que me dijo, quiero una alabanza. Y es muy bonito cuando oímos los cantos, quiero una sonrisa cuando todo va mal, pero cuando te está tocando. Y yo levanté mis manos ahí y esa fue mi sanidad, eso fue mi consuelo. Empecé a cantar un coro que me gusta mucho que ¿Y dice, cuál es? porque tú has sido precioso para mí. Sí. Entonces ese canto, y yo le digo a la gente, es importante que tú puedas expresar ese canto, lo que Dios te está pidiendo. Fue un tiempo difícil, fue un tiempo de mucho problema, de mucha situación difícil, pero nuestra fe fue desafiada. Yo le pedí a Dios, yo decía, Señor, solamente te pido que mi hijo, ellos son cristianos, sirven a Dios, que mi hijo no vaya a renegar de ti, que no se sienta triste o que no vaya a preguntar por qué me pasó a mí. Y Dios cuidó todo su área emocional, su área física, su área espiritual la cuidó. Y para la honra y gloria del Señor puedo decir que él está sano completamente. En el mes de abril del año pasado va a cumplir 1 año de casado y Dios ha sido bueno. Pero llegan momentos en que la fe es desafiada. Esa fe, como dice la palabra, le dijo Pablo a Timoteo, que oíste de tu abuela y que viene de tu madre y que estoy seguro que ahora está en ti. Son momentos tremendos, difíciles, pero ahí está Dios. Sí, pero ¿cómo fue? ¿Quién sembró en usted la fe en Dios? ¿Y cómo fue esa instrucción que recibió? Bueno, yo nací en un hogar cristiano. Estoy hablando de los años allá. Hace muchos años 50 y tantos por allá. Y una madre que conoció al Señor de una manera a través de un milagro en la vida de su hermano. Ella nos enseñó de una manera práctica. Sí. Ella sí conocía de la palabra, no con el conocimiento que hay ahora, pero un conocimiento práctico. Yo le digo a ella que ella tenía una teología casera, pero ella utilizaba lo que era la naturaleza, utilizaba flores. Me gustaba mucho cuando decía, no le tenga miedo a los truenos, porque los truenos es la voz de Dios hablándonos a nosotros. Así es que nosotros no tenemos miedo a los truenos, porque estamos escuchando algo Dios me va a decir. En nuestra niñez sacábamos lo que Dios nos decía. Pero decía, y no le tenga miedo a los relámpagos, porque son los ángeles que nos están tomando fotografías. Así es que imagínese, Dorita, nosotros en el patio con los relámpagos y nosotros esperando a ver cuál era la fotografía mejor que salía. Éramos 6 mujeres y un hombre. Y ella fue muy práctica, pero muy estricta también. Mucha disciplina, eso sí, pero fue muy práctica en su enseñanza. Hay algo que creo lo conté en el congreso que hubo aquí en el 2014. Lo conté, ella nos sentaba todas a la mesa, partía una naranja y la abría así en cuadritos, en gajitos, y empezaba ella nos cantaba una canción. ¿La puedo cantar? Sí, por supuesto. Ella nos cantaba esto: qué bonita es mi casita, donde con comodidad duermen muchas semillitas, cada cual en su lugar, cada cual está en su cuarto, limpio y de fragante olor, cada cual está soñando con la lluvia y con el sol. Y luego agregaba, mi naranja es hermosa, es de oro su color, obra tan maravillosa de la mano del Señor. Partía la naranja y nos la daba a cada una de nosotros. Una enseñanza que hasta el día de hoy no se nos ha olvidado. Claro, muy práctica, dice usted, ¿verdad? Pero también podríamos decir muy pedagógica, didáctica, sí. Usaba el constructivismo también. Exacto. Porque aprendían sí. Haciendo, exacto. ¿Verdad? Les ilustraba muy bien la palabra del Señor. Sí. Y qué lindo es poder buscar herramientas para instruir a nuestros hijos. Y qué mejor herramienta que la misma creación de Dios, la naturaleza. Así es. Y también me contaba algo sobre que les enseñó su mamá respecto al trabajo de su papá y la importancia de valorizar eso. Sí, vivimos en Monterrey y mi papá trabajaba en la fundidora Monterrey, la siderúrgica más grande de toda Latinoamérica. Y ellos acostumbraban, lo que es el mandado, no sé si es despensa aquí, el mandado, nos la ponían en unos, como sacos. Y llegaban, la cooperativa de la fundidora llegaba y nada más lo ponía en la puerta. Pero ella nos tenía una semana cada quien, porque era por semana,
y nos decía a cada una de nosotros, ahora te toca a ti guardar la despensa. Y ahí nos tenía y decía, y por cuando usted saque las galletas, eran las galletas de animalitos, ¿verdad? Eran otras galletas. Cuando saque las galletas, dele gracias a Dios, porque esto no es de su papá, esto es de Dios. Dios le da la sabiduría y la fuerza a su papá para que pueda trabajar. Así es que ahí nos tiene, Dorita. Sacábamos las galletas, sacábamos el arroz, sacábamos el frijol, y acomodándolo ahí en la despensera, ahí le estábamos dando gracias a Dios. Fue tremendo. Qué lindo es que enseñemos a nuestros hijos ese valor del trabajo, pero sobre todo la importancia de que la capacidad viene de Dios, porque así dice la Escritura, que nuestra capacidad viene de Dios. Él nos da esa fuerza, salud, inteligencia, dones, talentos para poderlos echar a andar y también transmitirle a nuestros hijos esa importancia de valorizar eso. Podríamos también compartir su llamado al servicio de Dios. ¿Cómo fue eso? Bueno, creo que como fuimos instruidas en la palabra del Señor en una iglesia, hay algo importante, Dorita, si me permite. Sabe que yo tenía 8 años y mamá siempre, una iglesita muy pequeña, piso de tierra, y ella siempre lloraba. A las 9 de la mañana y estaba orando. Y una ocasión, todos los días ella lloraba. Y una ocasión yo inocentemente, tenía 8 años, le pregunté, mami, ¿tiene problemas con mi papá? Y dijo, ¿por qué, hijita? Dijo, es que siempre la veo que está llorando, mami, ¿qué pasa? Dijo, no, hijita, yo estoy orando y llorando a Dios para que cuando ustedes crezcan, Dios les dé esposos cristianos. Para ese entonces tenía 4 mujeres y tenía al hijo también. Entonces, estamos hablando de una mujer que estaba previniendo el futuro. Y fue algo tan maravilloso porque todos mis cuñados sirven al Señor. Dios le dio la dicha, los disfrutó y nos daba risa a nosotras porque parecíamos nosotros las nueras y ellos los hijos, porque ellos los trataba de una manera maravillosa. Ella hace 15 años que está con el Señor, pero nos dejó un legado tremendo de fe, ella lo hizo. Entonces, el llamado en realidad fue desde pequeña. Desde pequeñitas nosotros, todos absolutamente participábamos. Yo trabajé desde el 1980, trabajo con las mujeres a nivel local, a nivel sección, región, toda la organización como la tenemos en Asambleas de Dios. Y ahora que él me da este cargo, que es a nivel internacional, pues imagínese, ¿cómo decir? Recuerdo lo que dice la palabra, que no tenemos nada que no nos haya sido dado. Claro. Pero sí lo recuerdo por la oración de él. ¿Y cuál es el propósito de este cargo que tiene ahora? Bueno, en realidad empecé en el CELAD, que era el Consejo Ejecutivo Latinoamericano de Asambleas de Dios. Es unificar a las mujeres, servir a las mujeres. Hoy en este tiempo darles herramientas a las mujeres para que ellas puedan trabajar. De tal manera que el servicio siempre fue a las mujeres. Desde, no sé, hace 40 y tantos años ha sido a las mujeres. Y el deleite que tengo, imagínense, ahorita estoy sentada aquí precisamente animando a las mujeres, desafiando a las mujeres. Anita lo hizo también, de que en realidad con Dios todo lo podemos. Es un gusto poder animarlas. Usted sabe, en este tiempo, tanta gente que está tan triste. Mujeres en el anonimato, mujeres que piensan que no van a salir adelante. Bueno, para mí es un desafío, es una pasión poderle decir que en Cristo todo lo puede. Quiere decir que Dios es suficiente. Es suficiente. Como lo ha sido para Ana. Así es. Para Becky, pero también para quienes nos están escuchando ahora. Así es. Él es todo suficiente. Y no hay una cosa que sea imposible para Dios. Me gusta ese pasaje cuando el ángel le dice a María, ¿habrá algo que sea imposible para Dios? Eso esta mañana creo que es la misma palabra que nuestras televidentes pueden tomar, nuestros televidentes, que no hay nada que sea imposible para Dios. Porque puede haber que alguien, Dorita, que piense que no necesita a Dios. Yo le aseguro que sí. Va a haber un momento donde la economía no basta. Donde va a haber un problema. Nosotros tuvimos ese problema. Donde nosotros, ¿qué podíamos hacer? Nos hubiera gustado poder estar con él. Cuando lo llevan a quirófano, el dolor tan fuerte, están mi esposo y yo tomados de la mano, sabiendo que estaba en las manos de un médico, pero estaba en las preciosas manos del Señor. Entonces, puede que alguien piense que no necesita a Dios. No, un problema familiar, Dorita, ¿quién lo puede quitar?
una situación en un matrimonio, solamente Dios, a través de su Espíritu Santo, obraron los sentimientos de las personas. Así es. Vamos a cerrar el programa con nuestras invitadas, Anita y Becky, y ellas nos van a decir por qué Dios ha sido y es suficiente para sus vidas. Anita. Dios es suficiente porque cuando tú te encuentras sola o solo en lo más íntimo de tu vida, solo Dios puede hacer y traer respuesta a tu vida. Gracias. Y Dios es suficiente porque Él es el todo en mi vida. A través de todo este tiempo, de toda mi vida, Él ha sido todo y lo más hermoso que me ha pasado en la vida. Muchas gracias. Tal vez tú creas que no necesitas de Dios y cómo es que Dios es suficiente. Sí, puedes decir, Dios es suficiente. ¿Por qué? Si yo soy suficiente por mi inteligencia, por lo que poseo, por todos mis recursos, mis capacidades, pero tal vez no te has percatado que Dios te ha tenido misericordia, que por sus favores tú has logrado lo que ahora tienes. Sin tomarlo en cuenta, Él te ha tenido misericordia, pero puede llegar un momento en que tú te percates que necesitas a Dios. Las finanzas estables no son para siempre, nada es para siempre. ¿Sabes que hay un caos en la economía mundial? La economía mundial se está yendo a pique y tenemos ejemplos como Grecia y otros países en que la economía no está bien. Luego, ¿qué sucede? Lo que ahora tal vez nos podemos jactar de nuestra inteligencia, de lo que sabemos, tarde o temprano, tal vez la inteligencia deja de ser nuestra fortaleza. Hay un Dios que nos ha dotado de su gracia. Por gracia permite que alcancemos éxito en la vida, pero no se lo debemos a la inteligencia, aunque sí hemos echado a trabajar la inteligencia, la fuerza física, estrategias, conocimiento, pero Dios es necesario en nuestras vidas. Es necesario dejar de ignorar a Dios, porque los tiempos son malos y solamente Dios en aquellos momentos difíciles de la vida, como ha estado con Anita y con Becky, sosteniéndolas ante la gravedad de un hijo, sosteniéndolas a Ana ante un divorcio. Pero Dios es necesario y será suficiente en tu vida si tú le invocas, si te arrepientes de tu incredulidad, te arrepientes de ignorarlo y le dices: Dios, perdona mi orgullo, perdona mi altanería, perdóname por ignorarte y no tomarte en cuenta en mi vida. Ahora, Señor, te ruego que perdones mi orgullo, que me perdones por mi incredulidad. Ayúdame a tener fe como la tuvo Ana y la tuvo Anita. Ayúdame a confiar en ti y perdóname por todos mis pecados. Te considero hoy el Dios de mi vida, el Salvador de mi vida, en el nombre de Jesús. Deseo que Dios te bendiga, que bendiga a tu familia, que puedas ver esas misericordias, esos favores de Dios. Sintonízanos en el próximo programa y estaremos compartiendo otras maravillas que Dios ha hecho en situaciones que parecen imposibles de resolver. Que Dios te bendiga y hasta el próximo programa. Hemos sido bendecidos con estos testimonios maravillosos de Ana de León y hoy de Becky de Sandoval. 2 programas maravillosos de 2 mujeres que han confesado
que Jesucristo es suficiente para ellos. Terminamos el programa con el versículo de Colosenses 2:10. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Que Dios les bendiga y hasta el próximo programa. Mujer, Dios es suficiente. Al finalizar el programa, les dejamos con esta maravillosa promesa. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Colosenses 2:10. Si necesitas ayuda, escríbenos a la siguiente dirección: info@iglesiajosué.org o comunícate al PBX 25 14 47 47.